Vamos a continuar nuestro estudio de la profecía de los 2300 días. En la última ocasión que estuvimos estudiando este tema, dijimos que el santuario que iba a ser purificado no estaba en la tierra, porque la fecha era 1844. Y en ese tiempo, en este tiempo, el único lugar donde hay un santuario es en el cielo, porque no es en la tierra, porque ya ni existía el santuario que Moisés hizo en el desierto, ni los templos de Israel, de Jerusalén, existían, porque ya habían sido destruidos. Pero como la profecía dice, Daniel 8:14, y lo leemos, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Ese santuario que iba a ser purificado en algún momento antes de ser sucio, de tener algo sucio, eh, antes de tener algo sucio, ese santuario era un lugar santo. El santuario que se hizo en la tierra, que se hizo conforme al modelo que Dios dio, eso nos está enseñando, y lo vimos en el tema anterior, que hay en el cielo un santuario. Pero ¿cómo es ese santuario? Porque fue el modelo que Dios dio. Y en la tierra, el santuario se ensuciaba por causa del pecado. No vamos a analizar, a hablar mucho de esto, porque cuando estemos hablando del santuario, un tema, un estudio completo que queremos hacer del santuario, eso lo analizaremos y lo veremos mucho. Pero el santuario terrenal se ensuciaba por el pecado. El cordero que se ofrecía mañana y tarde, la sangre que se asperjaba, en la carne que comían los sacerdotes, simbólicamente se cargaba el santuario de, de pecado. Y una vez al año, cuando se hacía el día de la expiación, era la obra que se hacía en el lugar santísimo, el santuario simbólicamente se limpiaba. Y simbólicamente en ese momento el santuario quedaba limpio. Pero como que el pecado existe, al otro día, al otro momento, volvía otra vez a hacerse el sacrificio que se hacía el día santo, o sea, en el lugar santo, el servicio diario que se hacía, y el santuario volvía a quedarse contaminado. Lo que contamina es el pecado. Pero como se está hablando que el santuario sería purificado y se está hablando del santuario celestial, entonces, ¿cuándo fue que el santuario celestial quedó sucio? ¿Cuándo fue que se ensució? ¿Cuándo fue que se contaminó con el pecado? Porque antes de la existencia del pecado, el santuario era un lugar limpio, no había nada contaminado, no había nada sucio. ¿Cuándo fue que el santuario se ensució? Fue con el santuario terrenal cuando comenzó el servicio del santuario aquí en la tierra, o cuándo fue
que el santuario quedó contaminado. Lo que vamos a hablar ahora y vamos a razonar, primero lo voy a plantear como un razonamiento y después vamos a leer los textos bíblicos por los cuales yo tomo ese razonamiento. Hay algunas cosas que yo nunca las he escuchado que alguien diga. Como lo que yo voy a decir es algo que no he escuchado que alguien diga, puede que alguien lo haya dicho y yo no lo he escuchado. Pero como que yo lo estoy diciendo, lo voy a decir y no he escuchado que nadie lo diga, voy a voy a dejar la puerta abierta para que yo pueda estar equivocado y no sea como lo estoy diciendo. Doy gracias a Dios y por eso entro en este estudio, en este análisis, porque esto no es causa de perdición o de salvación, porque lo que nosotros debemos saber y aceptar claramente como una cosa verdadera, claramente, está escrito en la Biblia, el plan de la redención es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Aceptando a Jesús como nuestro Salvador, aunque no conozcamos otras cosas, es suficiente para salvarnos, como el ladrón en la cruz, que vio lo que Jesús estaba haciendo, aceptó a Jesús y Jesús le dijo, está salvo. Él no conocía otras cosas, aunque hubiera oído otras cosas, no las ponía en práctica, pero él puso en práctica lo que conoció en este momento y se salva. Pero lo que estamos hablando ahora de la profecía, una persona puede no conocer ninguna profecía y puede salvarse porque acepta a Jesús como Salvador y Jesús obra en nosotros con el Espíritu Santo y tenemos la salvación. Pero en el análisis del santuario celestial contaminado, entonces analizo lo siguiente. ¿Cuándo fue y por qué razón el santuario celestial se contaminó? ¿Cuándo fue la primera ocasión y cuál fue la razón por la cual el santuario celestial, o sea, el paraíso de Dios, se contaminó con pecado? Yo entiendo, según lo que la Biblia dice, que el santuario celestial se contaminó, se ensució con el pecado cuando Lucifer se rebela contra Dios y el pecado nace en él. Y cuando Lucifer comienza a hacer su obra engañosa, con la cual muchos ángeles le siguieron y dejaron de ser ángeles para convertirse en demonios, y Lucifer dejó de ser portador de luz para convertirse en el acusador o en el diablo, entonces el santuario celestial se contaminó, se ensució porque ya había pecado. Pero esa contaminación del santuario celestial no duró siempre, porque hubo un momento en que el santuario celestial se expulsó del santuario celestial, se expulsó a Lucifer y a los ángeles caídos. Cuando Lucifer y los ángeles celestiales son expulsados del paraíso donde Dios está, que es el santuario celestial, entonces el santuario quedó limpio.
Pero cuando Dios crea este mundo, el pecado entra a este mundo, entonces el santuario donde Dios estaba, por causa del plan de la redención, el santuario vuelve a ensuciarse. Y mirando como yo entiendo esto que estamos señalando, entiendo lo siguiente. La primera vez que el santuario se contamina es porque el pecado tuvo su origen en el santuario celestial, o sea, en el paraíso de Dios. Y que mucho tiempo estuvo allí el pecado, porque la lucha entre Dios y Satanás fue una lucha de largo tiempo. La Biblia no dice cuán largo, no dice cuánto tiempo, pero sí dice que hubo una batalla en el cielo hasta que Lucifer, o sea, Satanás y los demonios fueron expulsados del cielo. Cuando fueron expulsados del cielo, lógicamente ya en el paraíso de Dios no está el pecado. Pero cuando Lucifer en la tierra vence a nuestros padres y nuestros padres, Adán y Eva, cayeron en un pecado, el santuario aquí en la tierra, el lugar del Edén donde Dios estaba en armonía con el ser humano, se contamina y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero Cristo da a conocer el plan de la redención, y a través del plan de la redención, el creador, el Hijo de Dios que creó este mundo, se prometió a través del Cordero que se sacrificó. Cristo fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo fue el Cordero Pascual. Y entonces el pecado, Cristo, sin ser pecador, sin tener nada que ver con el pecado, viene a la tierra por amor a nosotros los seres humanos, y cuando Él viene a la tierra, se hace un hombre y no peca, no tenía naturaleza pecadora, el pecado no tenía que ver nada en Él, pero Jesús, como se hizo un ser humano, ocupa el lugar del hombre y muere en el lugar del hombre. Cuando Jesús muere en el lugar del hombre, y todo esto estaba simbolizado en el santuario que Dios mandó que se hiciera, entonces Jesús carga el pecado. Cuando Jesús muere por el hombre, Él no queda en la tumba porque Él no pecó. Él vence a Satanás y vence al pecado. Pero cuando Jesús vence el pecado, resucita. Y cuando Jesús vuelve al cielo, siguiendo el plan de la redención, a través del cual los seres humanos podemos salvarnos, podemos tener redención, entonces Cristo en él lleva el pecado y el santuario celestial vuelve a contaminarse. Cuando Cristo, por su amor por el ser humano, viene a la tierra y muere por el ser humano, carga el pecado del ser humano, y Cristo, después de resucitado, continúa en el plan de la redención en el cielo, intercediendo por nosotros, de acuerdo al plan de la redención. Entonces Cristo
que carga el pecado nuestro sobre él, ensucia el santuario celestial. ¿Por qué? Porque él carga nuestro pecado y el pecado es lo que contamina el santuario celestial. Como estamos presentando este aspecto, cuando Lucifer, el pecado nace en él y se propaga y contamina a los ángeles que contaminó, el santuario se ensució, se contaminó por el pecado. El plan de la redención no se aplicó a Lucifer porque estaban en la misma presencia de Dios. Cristo no se iba a hacer un ángel caído porque no, no estaban fuera del paraíso, estaban en la misma presencia de Dios. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios se dio a conocer con el tiempo que hubo esa batalla en el cielo. Cuando Lucifer es expulsado del cielo, pues el cielo queda limpio. Cuando Jesús carga el pecado, la segunda vez el santuario se ensucia. De esta manera, como yo analizo, como veo, donde digo que puedo estar equivocado, porque podemos equivocarnos, pero como yo lo analizo, primero el santuario se ensucia por el pecado, por la contaminación del pecado, y la segunda vez se ensucia el santuario. El pecado entra por amor, porque el amor de Dios se dio a conocer cuando se supo que Dios iba a ocupar el lugar del pecador para salvar al ser humano pecador. Y entonces, por el amor de Dios por nosotros, el santuario celestial llega a ensuciarse. Y esto está reflejado dentro del día de la expiación, un día de juicio, donde el santuario queda purificado y donde finalmente en el mismo ritual que se hacía del macho cabrío que representa a Azazel, va enviado fuera de Israel, fuera del campamento, a un lugar y no vuelve más, simbolizando, y esto lo estudiaremos después en el tema del santuario, simbolizando que el autor del pecado, Cristo redime al pecador, pero el pecado está, el pecado, el autor del pecado, que es Lucifer, que es Satanás, al fin muere como el último de los pecadores, la rama es la raíz, el principal de los pecadores, no como el último. Cuando decía último, lo dije pensando en el más pecador, porque el pecado nace en él y raíz y rama, después del milenio, son destruidos y el pecado deja de ser para siempre. ¿De dónde saco yo este concepto que acabo de decir? Bueno, voy a leer los textos bíblicos que hemos leído muchas veces y que estoy seguro que tú que estás escuchando lo que digo, también lo has leído, lo que dice la Biblia en Isaías 14 y voy a leer versículos 12, 13 y 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón o del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí es donde el santuario celestial se contamina, se ensucia por primera vez. Y leyendo ahora en Ezequiel, capítulo 28, voy a leer los textos del 11 en adelante. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro, los primores de tus tamboriles y, y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta aquí tengo esta lectura y aquí vemos la perfección del santuario celestial, el paraíso celestial, mientras que no hubo pecado. Y después que el pecado llegó, hubo un tiempo donde la contaminación seguía porque el pecado allí estaba. Pero en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante dice, y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni se halló lugar y, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla que hubo en el cielo está describiendo dos aspectos. Primero, la primera batalla que hubo en el cielo, donde Lucifer y los ángeles fueron expulsados, y después que Lucifer llegó a ser, Satanás llegó a ser el representante de este mundo, por lo tanto iba a las reuniones de los representantes de los mundos que Dios había creado, como lo vemos en el libro de Job, iba a esas reuniones, Dios le decía, ¿de dónde vienes? Vengo de la tierra. Pero ya en el cielo había limpieza, porque el pecado estaba afuera. Pero cuando Cristo viene a la tierra y muere, ya Lucifer deja de ser representante de este mundo, porque el representante de este mundo es Cristo. Cristo es representante porque Él vence.
Él vence al pecado, vence a Satanás, pero como todavía el plan de la redención está presente, Cristo es nuestro representante, es el que representa este mundo porque Él es victorioso sobre el pecado, pero mientras que el pecado no sea erradicado, entonces el santuario celestial estará contaminado. En este caso se contamina por amor, porque Cristo da su vida por amor por nosotros. El Padre da a su Hijo para que muera por nosotros, por causa del pecado, y el Espíritu Santo nos enseña todo lo que Dios ha hecho para que nosotros, por el plan de la redención y por la fe, sigamos a Dios y seamos victoriosos. De esta manera diciendo, en 1844, que señala el inicio del juicio de Dios, del cual vamos a hablar, y de la purificación del santuario, debemos hablar del día de la expiación, pero comienza el proceso donde el santuario celestial va a ser purificado porque ya sea contaminado por el amor de Dios que ocupa nuestro lugar, o mientras que el pecado existe en el universo, después en Apocalipsis 20 viene el lago de fuego que consume a Satanás, a los demonios y a todos los pecadores. Entonces el santuario sería purificado. 1844 comienza la purificación del santuario, y esa purificación que se nota en el día del juicio continuará hasta después del milenio, y el pecado será erradicado para siempre. De todas maneras, la Biblia también dice, y habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y todo lo malo, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Estará la tierra entonces redimida, el santuario purificado, y por la eternidad estaremos con Dios. La cuestión aquí ahora es la siguiente. Se sabe que Satanás y los ángeles caídos son, va a ser destruido. El fuego que sale de ellos mismos, el fuego eterno que va a ser destruido. Pero dentro de la tierra, los seres humanos, unos viviremos para la eternidad y otros serán destruidos por la eternidad. ¿Quién va a ser el redimido? ¿Quién va a ser el ser humano destruido? El juicio que se va a hacer y la manera en que Dios hace esta separación para salvar por su amor al ser humano, eso se terminará con la purificación del santuario después del milenio. Llego hasta aquí con este tema. Después vamos a estudiar un poco más de qué manera el santuario terrenal se ensucia y de qué manera el santuario celestial se ensucia, cómo el santuario terrenal se limpia y cómo el santuario celestial se limpia. Llegamos hasta acá, comparte este tema y nos vemos en nuestra próxima grabación.